Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos con la lectura del libro La Esfinge de los Hielos de Julio Verne, capítulo 19. Este capítulo se titula El grupo desaparece. A primeras horas del viernes 27 de diciembre, la Hambrain puso el cabo al suroeste. El servicio de a bordo marchó como de costumbre, con la misma obediencia y la misma regularidad. Entonces no era ni peligroso ni cansado. El tiempo era siempre bueno, y la mar también. Si estas condiciones no transformaban los gérmenes de la insurrección, y yo lo esperaba, no encontraría motivo para desarrollarse, y no habría dificultades. Además, el cerebro trabaja poco en las naturalezas groseras. Los ignorantes no se abandonan nunca al fuego de la imaginación. Encerrados en el presente, el porvenir no les preocupa. Solo el hecho brutal que les pone frente a la realidad les saca de su indiferencia. ¿Se produciría este hecho? En lo que concierne a Dirk Peters, reconocía su identidad. No debía de cambiar nada en su manera de ser y continuar tan poco comunicativo como de costumbre. Debo hacer presente que, después de la revelación, los marineros no parecían que sentían repugnancia por motivos de la escena del Grampus. Excusables, después de todo, dadas las circunstancias. Además, ¿podía olvidarse que el mestizo había arriesgado su vida por salvar la de Martin Holk? No obstante, él continuó separado del resto, comiendo en un rincón, durmiendo en otro, navegando al largo de la tripulación. Tenía pues que conducir de tal modo algún otro motivo que ignorábamos y que tal vez el porvenir nos haría conocer. Los persistentes vientos de la parte norte, que habían arrastrado a la Jane hasta la isla Salal y a la canoa de Arthur P.M. a algunos grados más allá, favorecían la marcha de nuestra goleta. A muras a babor, James West podía cubrirla de tela, utilizando la brisa fresca y regular. Nuestra roda hundía rápidamente aquellas aguas transparentes y no lechosas que dejaban blancas estela en la popa. Después de la escena de la víspera, el capitán Lengui había descansado algunas horas, porque obsesionantes pensamientos había sido turbado este descanso. De una parte, la esperanza del resultado de las nuevas pesquisas, de otra, la responsabilidad de tal expedición a través de la Artántida. Cuando le vi al siguiente día sobre el puente, en el momento en que el lugarteniente se paseaba por la popa, nos llamó a los dos. «Señor Jorlin», me dijo, «con la muerte en el alma me había decidido a elevar la goleta hacia el norte. Sentía que no había hecho cuanto tenía que hacer en favor de nuestros desgraciados compatriotas, pero comprendía que la mayor parte de los tripulantes se pondrían en contra mía si yo intentaba arrastrarla más allá de la isla Salal». «En efecto, capitán», respondí, «tal vez hubiera estallado una rebelión a bordo». «Rebelión que hubiéramos dominado», respondió fríamente James West, «aunque fuese rompiendo la cabeza a ese Harn, que no cesa de incitar a sus compañeros». «Hubieras hecho bien», respondió el capitán Lengui, «pero, hecha tal justicia, ¿qué hubiera sido del acuerdo del que tanta necesidad tenemos?» «Bien», dijo James, «vale más que no haya habido necesidad de emplear la violencia. Pero, en lo sucesivo, que Harnett tenga cuidado conmigo». «Sus compañeros», dijo el capitán, «se han apaciguado con las primas que se les ha ofrecido. La generosidad del señor Jorlin ha producido buen efecto. Yo se lo agradezco». «Capitán», dije, «en las Falklands le manifesté a usted mi deseo de asociarme pecuniariamente a su empresa. Se ha presentado la ocasión, yo que he aprovechado y nada tiene usted que agradecerme. Consigamos nuestro objeto, salvemos a William Guy y a los 5 marineros de la Jane. Es todo lo que pido». El capitán me tendió la diestra, que yo estreché cordialmente. «Señor Jorlin», añadió,
Habrá usted notado que la Hambrain no lleva el cabo al sur, aunque las tierras entrevistas por Dirk Peters o las apariencias de tierra, por lo menos, estén en esta dirección. Lo he notado, capitán, y a propósito de ello, dijo James West, no olvidemos que la relación de Arthur P.M. no contiene nada que se refiera a estas tierras del sur, y que, en suma, no tenemos más datos que las declaraciones del mestizo. Es verdad, lugarteniente, respondí. Pero, ¿hay motivo para dudar de lo que dice Dirk Peters? Su conducta desde que se embarcó no es para inspirar toda confianza. Nada tengo que reprocharle desde el punto de vista del servicio, replicó James West. Y no ponemos en duda su valor ni su honradez, declaró el capitán Lengui, y esta buena opinión la justifica. No ya su comportamiento a bordo de la Hambrain, sino cuanto ha hecho, cuanto navegaba en el Grampus primero y en la James después. Buena opinión me merece, añadí. No sé por qué me sentía inclinado a tomar la defensa del mestizo. ¿Era acaso que yo presentía que aún le quedaba un papel importante en el curso de la expedición porque él se creía seguro de encontrar a Arthur P.M., por el que decididamente yo me interesaba? Convengo, sin embargo, que en lo que se refería a su antiguo compañero, las islas de Dirk Peters podían parecer absurdas. El capitán Lengui no dejó de hacerlo notar. No debemos olvidar, señor Jorlin, dijo, que el mestizo ha conservado la esperanza de que Arthur P.M., después de ser arrastrado a través del mar Atlántico, ha podido llegar a alguna tierra más meridional, donde aún estará vivo. ¿Vivo? ¿Después de 11 años en los parajes polares?, exclamó James West. Es bastante difícil, capitán, lo confieso, respondí, y no obstante, pensándolo bien, sería imposible que Arthur P.M. hubiera encontrado más al sur una isla semejante a la de Salal, donde William Guy y sus compañeros han podido vivir durante el mismo tiempo. Imposible. No, señor Jorlin. Probable, no lo creo. Y hasta, añadí, y siempre en el terreno de las hipótesis, porque vuestros compatriotas, desde de abandonar a la Salal y arrastrados por la misma corriente, no habían de poder reunirse con Arthur P.M. allí, donde tal vez... No acabé pues tal suposición, no hubiera sido aceptada, y no había que insistir. En aquel momento, en el proyecto de ir en busca de Arthur P.M., una vez encontrados los hombres de la Jane, si es que los encontrábamos, el capitán Lengui volvió al objeto de la conversación. Continuó, que si no he tomado el camino del sur es porque tengo la intención de reconocer primeramente el yacimiento de las islas próximas al Al, el grupo situado al oeste. Buena idea, dije, y visitando esas islas tal vez adquiramos la certeza de que el temblor de tierra se ha producido en reciente fecha. ¿Reciente? Eso no es dudoso, afirmó el capitán Lengui, y posterior a la partida de Peterson, puesto que el segundo de la James había dejado a sus compatriotas en la isla. Se sabe por qué serias razones nuestra opinión no había cambiado en este punto. ¿Acaso el relato de Arthur P.M.? Preguntó James West. ¿No se habla de un grupo de 8 islas? De 8, respondí. O por lo menos esto es lo que Dirk Peters ha oído decir al salvaje que iba en la canoa con su compañero y él. Este Nut hasta afirmaba que el archipiélago estaba gobernado por una especie de soberano, un rey único, llamado Salemón, que residía en la menor de las islas, y, en caso necesario, el mestizo confirmará estos detalles. También, dijo el capitán Lengui, ¿cómo podía suceder que el terremoto no haya conmovido ese grupo y que esté aún habitado? Tomaremos nuestras precauciones al acercarnos al yacimiento. Que no debe estar lejos, dije yo. Además,
Quién sabe, capitán, si su hermano y sus marinos no se habrán refugiado en alguno de los islotes. Eventualidad admisible pero poco tranquilizadora, pues era suponer que había caído de nuevo en manos de los salvajes que habían quedado libres durante su estancia en Salal. Además, para recogerlos, caso de que su vida hubiera sido respetada, ¿no le sería preciso a la Hambrain emplear las fuerzas? ¿Y lograría buen éxito en tal tentativa? James, dijo el capitán Lengui, andamos de 8 a 9 millas y dentro de poco sin duda veremos tierra. Da orden de vigilar con cuidado. Está hecho, capitán. ¿Hay un hombre en la garita? El propio Dirk Peter, que se ha ofrecido. Bien, James. Puede uno confiar en su vigilancia. Y también en sus ojos, añadí, pues está dotado de prodigiosa vista. La goleta continuó corriendo hacia el oeste hasta las 10, sin que la voz del mestizo se dejara oír. Así es que yo me preguntaba si pasaría con estas islas lo que con las Auroras o las Glasas que habíamos buscado vanamente entre las Falkland y Nueva Georgia. Ninguna tumescencia emergía de la superficie del mar, ningún perfil se dibujaba en el horizonte. Tal vez eran estas islas de poca altura y no se las vería hasta estar a 1 o 2 millas de ellas. Por lo demás, la brisa se dio de manera sensible durante la mañana. Nuestra goleta fue arrastrada con más ímpetu del que queríamos por la corriente del sur. Por fortuna, el viento volvió a las 2 de la tarde y James Webb se orientó de forma de ganar lo que la deriva le había hecho perder. Durante 2 horas la Hambrain mantuvo el cabo en tal dirección con velocidad de 7 a 8 millas y ni la menor altura apareció al largo. ¿No es creíble que no encontremos el yacimiento?, me dijo el capitán Lengui, pues según el relato de Arthur P.M., Salal pertenecía a un grupo muy vasto. Él no dice haberlas visto mientras que la Jane estaba anclada. Hice observar. Tiene usted razón, señor Jorlin, pero como no estimo en menos de 50 millas el camino recorrido por la Hambrain desde esta mañana, y como se trata de islas muy próximas unas a otras. Entonces, capitán, sería preciso deducir lo que no es inverosímil, que el grupo del que despedía Salal ha desaparecido por completo del terremoto. ¡Tierra a estribor!, gritó Dirk Peters. Todas las miradas se dirigieron a aquella parte, sin distinguir nada en la superficie del mar. ¿Verdad que desde la yunta del palo de mesana el mestizo había podido ver lo que aún no era visible para ninguno de nosotros? Además, dado el poder de su vista y la costumbre de interrogar a los horizontes, yo no admitía que se hubiera engañado. Efectivamente, un cuarto de hora después, nuestros anteojos marinos nos permitieron reconocer algunos islotes esparcidos en la superficie de las aguas, sembrada toda de rayos de sol y a distancia de 2 o 3 millas hacia el oeste. El lugarteniente hizo bajar las velas altas y la Hambrain quedó bajo la Cangreja, la Mesana y el Gran Foque. Era conveniente apercibirse a la defensa, subir las armas al puente, cargar los pedreros o izar las redes de abordaje. Antes de tomar estas prudentes precauciones, el capitán Lengui creyó poder, sin gran peligro, acercarse más. ¿Qué cambio se había producido? Allí donde Arthur P.M. indicaba que existían islas espaciosas, no se veía más que un pequeño número de islotes, media docena a lo más, emergiendo 8 o 9 toesas. En este momento el mestizo, que se había deslizado por el brandal de estribor, saltó al puente. ¿Y bien, Dirk Peters, has reconocido ese grupo?, preguntó el capitán Lengui. ¿El grupo?, respondió el mestizo sacudiendo la cabeza. No, yo no he visto más que 5 o 6 islotes, no hay más que piedras, ni una isla. En efecto, algunas puntas, o mejor dicho, cúspides redondeadas, era todo lo que quedaba de aquel archipiélago, de su parte occidental al menos. Sin embargo, era posible, si el yacimiento comprendía varios grados, que el terremoto no hubiera hundido más que las islas del oeste.
Esto era lo que nos comprometíamos comprobar cuando hubiéramos visitado todos los islotes y determinado la fecha a que remontaba la sacudida de que Salal conservaba indiscutibles huellas. A medida que se aproximaba la goleta se podía fácilmente reconocer aquellos restos del grupo, casi totalmente destrozados en su parte occidental. La superficie de los más grandes islotes no pasaban de 50 a 60 toesas cuadradas, y la de los más pequeños no comprendía más que 3 o 4. Estos últimos formaban un semillero de escollos azotados por ligeras resacas del mar. Claro es que la Hambrain no debía aventurarse a través de aquellos arrecifes que hubiesen amenazado sus flancos o su quilla. Se limitaría a dar la vuelta al yacimiento a fin de ver si el hundimiento del archipiélago había sido total. Sin embargo, sería preciso desembarcar en algunos puntos donde tal vez habría indicios que recoger. Llegadas unas 10 entabladuras del islote principal, el capitán Lengui ordenó que se practicara un sondaje. Se halló fondo a las 25 brazas, fondo que debía de ser el suelo de una isla sumergida, cuya parte central pasaba el nivel de la mar en una altura de 5 a 6 toesas. La goleta se aproximó entonces y echó el ancla a 5 brazas. James West había pensado en ponerse al pairo durante el tiempo que durase la exploración del islote, pero con la viva corriente que arrastraba al sur, la goleta hubiera derivado. Era, pues, mejor anclar cerca del grupo. La mar estaba allí en calma, y el aspecto del cielo no hacía temer un cambio atmosférico. Una vez que el ancla se hincó, entramos en uno de los botes, el capitán Lengui, el contramaestre, Dirk Peters, Martin Hall, 2 hombres y yo. Un cuarto de milla nos separaba del primer islote. Fue flanqueado rápidamente a través de estrechos pasos. Las puntas rocosas se cubrían y descubrían con las oscilaciones de las olas. Barridas, lavadas y relavadas, no podían haber conservado ningún indicio que permitiese asignar al terremoto una época determinada. Repito que en este asunto no cabía duda alguna en nuestro espíritu. La canoa se lanzó entre las rocas. Dirk Peters al timón procuraba evitar los choques entre los arrecifes. El agua transparente y en calma dejaba ver no un fondo de arena sembrado de conchas, sino negruzcos bloques tapizados de hierbas terrestres, de esas plantas que no permanecen en la flora marina, de esas plantas que no pertenecen en la flora marítima, algunas de las cuales flotaban en la superficie del mar. Esto constituía una prueba de que el suelo donde había brotado se había hundido recientemente. Cuando la embarcación tocó en el islote, uno de los hombres echó el arpón, cuyas puntas encontraron terreno a que agarrarse, y el desembarco pudo efectuarse sin dificultad. Así pues, aquel sitio había sido el yacimiento de una de las grandes islas del grupo, actualmente reducida a un óvalo irregular que medía 150 toesas de circunferencia y emergía unos 20 a 30 pies sobre el nivel del mar. ¿Acaso las marcas se elevan alguna vez a esta altura?, pregunté al capitán Lengui. Nunca, me respondió, y tal vez descubriremos en el centro de este islote algunos restos del reino vegetal, ruinas de casas o campamentos. Lo mejor que podemos hacer, dijo el contramaestre, es seguir a Dirk Peters, que ya va algo lejos. Ese diablo de mestizo es capaz de ver con sus ojos de lince lo que nosotros no veríamos. En pocos momentos todos estuvimos en el punto culminante del islote. Los restos no faltaban, probablemente de los animales domésticos de que se habla en el diario de Arthur Pym. Aves de distintas especies, zorros, puercos, cuya piel presentaba lanas negras. Sin embargo, detalle importante, entre estos restos y los de la isla Salal había la diferencia de que aquí el amontonamiento no daba más que de algunos meses, lo que concordaba con nuestra idea de que el terremoto se había producido en fecha reciente. Aquí allí verdeaban plantas de apio y de colclerias, y de florecillas aún frescas.
¿Y qué son de este año?, exclamé. El invierno austral no ha pasado por ellas. Soy de la misma opinión, señor Jorlin, respondió Hurlengerlin. Soy de la misma opinión, señor Jorlin, respondió Hurlengerlin. Pero, ¿no es posible que hayan brotado después de la conmoción del grupo? No me parece admisible, respondí como hombre que no ceja en su idea. En el lado derecho vegetaban también algunos débiles árboles, especies de avellanos salvajes, y Dirk Peters arrancó una rama impregnada de savia de que la pendían nueces semejantes a las que su compañero y él habían comido durante su prisión entre las rocas de la colina de Cloc Clot y en el fondo de aquellos laberintos de los que no habíamos encontrado señales en la isla Salal. Dirk Peters sacó algunas de estas nueces de su vaina verde y las cascó con sus poderosos dientes. Con tales detalles no podía quedar duda sobre la fecha de la catástrofe, posterior a la partida de Peterson. No era pues este cataclismo el que había producido la muerte de aquella parte de la población salal, cuyos restos yacían en los alrededores de la ciudad. Respecto al capitán de la James y a los 5 marineros, parecía demostrado que habían tenido tiempo de huir, toda vez que sobre la isla no se encontró el cuerpo de ninguno de ellos. ¿Dónde había tenido la posibilidad de refugiarse después de haber abandonado la isla Salal? Tal era la pregunta que nos hacíamos. ¿Qué respuesta obtendría? En mi opinión, no serían más extraordinarias que las demás que surgirían a cada línea de esta historia. No insisto más en lo que se refiere a la exploración de este grupo, empleándose en ella 36 horas, pues la goleta le dio la vuelta. En la superficie de los islotes se encontraron los mismos indicios, plantas y restos que provocaron las mismas conclusiones. A propósito de las conmociones de que aquellos parajes habían sido teatro, el capitán Lenguy, el lugarteniente, el contramaestre y yo estábamos de perfecto acuerdo en lo que concernía a la completa destrucción de los indígenas. La Jambray no tenía, pues, que temer ningún ataque, lo que merecía ser tenido en cuenta. Ahora, debíamos deducir que William Guy y sus 5 marineros, después de haber ganado una de las islas, hubiesen también perecido. He aquí el razonamiento, que, relacionado con este punto, acabo por aceptar Lenguy. En mi opinión, dije, a la catástrofe artificial de Cloc Clot sobrevinieron algunos hombres de la Jane, 7 por lo menos, comprendiendo a Peterson y además el perro tigre, cuyos restos hemos encontrado cerca del pueblo. Algún tiempo después, cuando la destrucción de una parte de la población de Salal, debida a su causa que yo ignoro, los indígenas que no habían sucumbido han abandonado Salal para refugiarse en otras islas del grupo. Solos, en perfecta seguridad, el capitán William Guy y sus compañeros han podido fácilmente vivir donde, antes que ellos, vivían varios millares de salvajes. Transcurrieron 10 o 12 años sin que les fuese posible salir de su prisión, aunque han debido procurarlo, sea con una de las canoas indígenas o con otra que aquellos mismos construyeran. En fin, hace 7 meses después de la desaparición de Peterson, un terremoto agitó a la isla Salal y hundió a sus vecinas. Entonces pienso que William Guy y sus compañeros, juzgándola inhabitable, han debido embarcarse en el intento de volver al círculo artántico. Lo verosímil es que tal tentativa no haya tenido buen éxito, y bajo la acción de una corriente que arrastraba al sur, ¿por qué no han podido llegar a estas tierras entrevistas por Arthur P.M. y por Dirk Peters más allá del 84 grados de latitud? En esta dirección, pues, debimos ir. Capitán, flanqueando 2 o 3 paralelos es como tendremos algunas probabilidades de encontrarlos. Para alcanzar este fin, ¿quién de nosotros no sacrificaría su vida? Condúzcanos Dios, señor Jorlin, respondió el capitán. Más tarde, cuando estuve a solas con el contramaestre, este me dijo: le he escuchado a usted con atención y le confieso a usted que casi me ha convencido. Ya se convencerá a usted del todo, Hurlengerlin. ¿Cuándo? Quizás más pronto de lo que usted piensa. El siguiente día, 29 de diciembre, desde las 6 de la mañana, la goleta aparejó
con ligera brisa de noroeste, y esta vez puso el cabo directamente hacia el sur. Bueno amigos, hasta aquí llegó el capítulo 19 del libro La Esfinge de los Hielos. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta a los audios. Gracias.